los doctores don Miguel Suárez Bosa y don Manuel Rebollo López. Indudablemente, el esfuerzo silencioso que se emprende para culminar con éxito una labor tan encomiable como la elaboración de una tesis doctoral sobre una materia nueva, no tratada con la extensión del estudio realizado por el doctor don Manuel Rebollo, no solamente tiene la recompensa de la máxima calificación ya obtenida, sino que merece el reconocimiento público que en esta ocasión hacemos a su meritorio trabajo. He tenido la suerte de conocer a don Manuel Rebollo hace años, cuando desempeñaba su trabajo como director del Banco Bilbao, en la oficina de la calle Mayor de Triana. Siempre admiré en él su extrema sencillez, la atención en el trato personal, pero particularmente su gran curiosidad por el conocimiento de los temas candentes y cruciales, desde la atalaya del estudio metódico que siempre ha caracterizado a los del contenido económico que realiza dicha entidad bancaria. Esa innata curiosidad le llevó a acometer, una vez jubilado, los estudios de la licenciatura de Geografía e Historia en la UNED, que culminó con brillantez, continuando con los cursos de doctorado y la elaboración de su tesis doctoral sobre una materia hasta entonces no desbrozada: el tomate en Gran Canaria, cultivo, empresa, aparcería y exportación, codirigida por su compañero conferenciante esta noche, el doctor Suárez Bosa, y que obtuvo del tribunal que lo juzgó la máxima calificación. Tuve la oportunidad de conocer el contenido de esta tesis doctoral hace meses, por la deferencia de su autor. Está a punto de salir a la luz el libro en el que se publica este trabajo, que edita Anroat Ediciones, de modo que muy pronto estará disponible en las librerías y los interesados en el tema podrán disponer de él. Dado que el autor abordará en su conferencia la materia objeto de su investigación, no adelantaré sobre ello más que la síntesis de que mediante el estudio realizado se aporta una visión global sobre la historia del cultivo y la exportación del tomate en Gran Canaria, y la valoración de que las singularidades de los regímenes de cultivo, la parcería y la actividad empresarial de los cosecheros y exportadores tienen una señal de identidad peculiar, distintiva y propia, que ha constituido y en parte constituye un soporte básico de la economía de Canarias. Del codirector de la tesis, el doctor Suárez Bosa, dado que ustedes conocen su dilatada trayectoria profesional y académica, me limitaré a recordar que es profesor titular de universidad, que imparte la asignatura Historia Económica en el Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que es director del programa de doctorado Instituciones Economía y Cultura en el Atlántico, dentro del que imparte los cursos Movimientos de Población en el Atlántico y Configuración del Mundo Atlántico. Ha participado en líneas de investigación centradas especialmente en la actividad portuaria, la emigración y la empresa. En sus publicaciones más relevantes, de ellas cito las siguientes: Economía, Sociedad y Relaciones Laborales en Canarias por el periodo de entreguerras, una aproximación a la situación de los trabajadores, Recuperación y crisis de la economía canaria, Aportaciones de la Cámara de Comercio a la economía canaria, La llave de la fortuna, Instituciones y organización del trabajo en el puerto de Las Palmas.
Es autor de numerosos artículos en revistas especializadas, ameno conferenciante, y ha colaborado elaborando capítulos de libros de contenido económico, de los que varios tratan sobre los puertos francos en Canarias y la actividad de las empresas consignatarias y estibadoras en el puerto de La Luz y de Las Palmas. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria agradece la disponibilidad de los conferenciantes, doctores Suárez Bosa y Rebollo López, a quienes cedo la palabra por el orden que ellos mismos dispongan. Muchas gracias. Gracias, señor presidente de la mesa. Gracias a ustedes por estar en este acto, y una vez más doy las gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas por acogernos en este acto y darnos la oportunidad de dar a conocer algunas líneas de investigación que se llevan a cabo dentro de nuestra universidad y particularmente en el Departamento de Ciencias Históricas. Realmente aquí yo soy un acompañante, ¿verdad? O sea que tampoco quiero robar protagonismo a quien lo debe tener, que es Manuel Rebollo, que es el autor de este trabajo y realmente quien va a ofrecer novedades en cuanto a la investigación sobre este aspecto tan importante de la economía canaria como es el cultivo del tomate en general. Bueno, cuando yo terminaba la licenciatura en la Universidad de La Laguna, a mediados de la década de 1970, pues había algunos aspectos de la sociedad canaria, de la política, de la economía, de la actividad social en general, que en cierto sentido constituía un mito, ¿verdad? Y uno de esos mitos pues era la parcería. Y se hicieron algunas investigaciones anteriormente, hay estudios, hubo una preocupación social por la situación de los aparceros y de ese sector económico que tenía un indudable interés para la sociedad canaria en general. Pero realmente los estudios sobre el sector del tomate en Canarias no son abundantes. Y yo me atrevería a decir que hasta este trabajo de Manuel Rebollo pues no es bien conocido. Yo creo que la aportación que hace Manuel Rebollo, con quien tuve la deferencia y el privilegio de compartir con otro profesor la dirección de la tesis, me parece que este estudio hace una aportación al conocimiento del sector que viene a rellenar un hueco que existía en la historiografía canaria y que a partir de ahora pues ya contamos con elementos para poder interpretarla de mejor manera. Así es que yo espero que ese libro que está ahí cocinándose pues tenga pronta luz y podamos disfrutar de su lectura y del conocimiento de los datos y de los análisis que Manuel Rebollo realiza. Realmente, voy a ser breve, ¿verdad? El sector del tomate en Canarias tiene una importancia indudable en la economía y en la sociedad canaria, y me atrevería a decir que de alguna manera está en la idiosincrasia del pueblo canario, particularmente de Gran Canaria, que es donde más calado tiene el cultivo del tomate. Hay diferentes aspectos, o sea que este tema tiene muchas aristas por estudiar. Habría que estudiar indudablemente las relaciones laborales, habría que estudiar el factor empresarial, en fin, todo lo que significa económica y socialmente el sector del tomate. Pero yo creo que un aspecto que está insuficientemente conocido particularmente es el sector empresarial. Tendríamos que preguntarnos qué papel juegan los empresarios en la economía y en la sociedad canaria. Muchas veces se dice que en Canarias no ha habido empresarios a lo largo de su historia, y yo creo que es algo que
desde donde podamos estudiarlo tenemos que profundizar para ver si eso es verdad o no, porque una economía para desarrollarse necesita también del sector empresarial. A mí me parece que necesitamos nueva metodología para estudiar a los empresarios canarios, para conocer mejor cuáles son sus características y su aportación a la economía de Canarias. Generalmente la historia de la empresa se estudia desde el paradigma de la gran empresa, según las indicaciones que nos hace Alfred Chandler, que estudió la gran empresa americana, la gran empresa francesa o la gran empresa inglesa. Pero otros estudiosos como Alfred Marshall o, en fin, varios teóricos de la empresa, también considera que es importante estudiar la pequeña empresa y singularmente los distritos industriales. En Canarias y en general en los países del sur de Europa, Canarias, en fin, geográficamente sabemos dónde está, pero los países del sur de Europa, las empresas que configuran su tejido empresarial son mayoritariamente pequeñas empresas. Y yo creo que ese paradigma es el que nos sirve para estudiar la empresa canaria. O sea que aquí tendríamos que utilizar una metodología específica para conocer a los empresarios canarios. Y de los estudios que se han realizado recientemente, pues parece que sí, que en Canarias yo me atrevo a afirmar que existen empresarios en torno a las actividades portuarias, en torno a las actividades comerciales y también en torno a la actividad agraria. Pero son mal conocidos, particularmente el sector empresarial del cultivo del tomate. Habría que profundizar en su conocimiento y Manuel Rebollo hace una aportación importante a este aspecto. Me parece que los cosecheros, los exportadores y también los distribuidores, los factores que están en los puertos europeos, juegan un rol importante con sus claroscuros, evidentemente. A veces se ensalza al empresariado y a veces se le demoniza, pero como todo en la vida tiene su claroscuro. Pero lo que sí nos hace falta conocer en profundidad sería tanto la cultura empresarial como el número de empresas, cuál es el origen del capital de esos empresarios que invierten en la agricultura canaria, cuál es su práctica empresarial, cuáles son las características de la empresa. Por ejemplo, yo creo que un problema que tiene la empresa en el sector tomatero en ese momento era la falta de integración. O sea que los empresarios o se dedicaban al sector del cultivo, unos se dedicaban al sector del cultivo, otros eran exportadores y otros eran distribuidores o factores en los puertos europeos. Pero realmente una integración desde la base hasta la distribución del producto, creo que es una falta que tenían esos empresarios, y particularmente en el sector del transporte, para transportar el producto desde Canarias a Europa, pues no lograron, por ejemplo, crear una compañía de transporte del producto, ni en ese ni en otro. Hubo intentos, pero no hubo fortuna, no hubo éxito en ese aspecto que sería clave, ¿no? En fin, este es un aspecto del sector del tomate que se lo ha estudiado con ejemplos concretos Manuel Rebollo, y yo creo que convendría seguir estudiándolo, ¿verdad? También es necesario estudiar más en profundidad las relaciones laborales. La parcería es una forma de trabajo, de empleo, que es característico. La tecnología. Es característico del sector, y como ha explicado Manolo, y ahora Manuel Rebollo ahora lo explicitará de manera más específica, tiene sus características propias en Canarias y en Gran Canaria en particular. Lógicamente, esa relación laboral tiene su evolución, y desde el principio del cultivo del tomate, desde que se inicia hasta el final, pues va cambiando, pero algunos aspectos se conocen mejor que otros.
ciertamente eran unas relaciones laborales que en donde el factor trabajo tenía dificultades, ¿no? Eso es indudable, no se puede esconder que la parte trabajadora sufrió y trabajó de manera, a veces, en unas condiciones que no eran las mejores. Desde el alojamiento donde estaban los trabajadores a la remuneración que recibían por su trabajo, o otros aspectos del trabajo que realizaban, pues eran en condiciones bastante duras. ¿Y por qué existía también por qué se llevaba a cabo la parcería? Yo creo que aciertan aquellos que dicen que se adaptaba a la forma de ser de los canarios, del trabajador canario. El aparcero procede en muchos casos de la zona rural de Canarias, de Gran Canaria en particular, y el canario tiene esa mentalidad de independencia del campesino que quiere gobernarse por sí mismo y no acepta pues una dependencia del empresario. Y la parcería le daba esa posibilidad, de alguna manera, de sentirse independiente, ¿verdad? Esto lo han dicho desde aquellos estudios que hicieron Jerónimo Saavedra, González Vieites y otros, y Ana Doreste, que caracterizaban cómo era el campesino canario y tenía esa impronta. Y se adapta muy bien la parcería a la forma de ser del canario. Bueno, también la parcería y la relación laboral dio lugar a diversos conflictos que no se pueden ignorar, conflictos importantes como en 1968, lo que dieron lugar en los años 80 a la aparición de la coordinadora de parcería y las medidas que se tomaron para mejorar el sector. Hay que analizar, se está haciendo, y lo hizo el ponente Manuel Rebollo, el trabajo de la mujer, su significado que tiene y el papel que desempeña. Me parece que es fundamental para conocer las características de este sector productivo. No quiero extenderme más, yo creo que estas son algunas de las líneas importantes que habría que seguir estudiando, que se han estudiado, pero que obviamente, como todo, hay que seguir completando, y me parece que el trabajo de Manuel Rebollo lo pone en el buen camino para conocer mejor este sector. Nada más, muchas gracias. Pues nada, buenas noches. En primer lugar, quiero pedirles disculpas, pues esta voz no me ayuda hoy mucho. Y en segundo lugar, pedirles disculpas porque, en contra de la idea del doctor Suárez Bosa, yo soy muy amigo de poner datos, muchos datos. Por eso, aunque vean muchos datos, por favor, se los saltan, yo los iré explicando, pero no lo tengo subrayado para que así resulte más fácil de verlo. Trabajo, digamos, creo que es mucho más claro entender este trabajo a través de una fotografía y unos datos en PowerPoint, ¿no? En principio voy a empezar por la primera pregunta que me hacen casi siempre, ¿no? Dice, ¿por qué se exporta el tomate canario? Pues mira, es fácil en sí, aunque aquí, desde aquella época, desde que empieza la primera exportación del tomate canario, en 1884-85, y la gran exportación que empezó a hacerla por Wolfson en 1888, empezó porque se necesitaba en un mercado. En aquel momento, en 1880, en la década de 1880, ya había necesidad de productos alimenticios para los trabajadores ingleses que estaban en la segunda revolución industrial. Había mucha gente que trabajaba y había que darles de comer. Y lo que sí es verdad es que lo que primero se les ocurrió a los ingleses es que tomates no le podían dar en invierno, porque en las islas del canal, que es donde se producía,
En Inglaterra, desde luego que en la época de invierno era imposible. Entonces se dieron una serie de circunstancias para que en esa época empezara a cultivarse el tomate en Canarias para la exportación. Los impulsores fueron ingleses todos. Desde luego, si hay algún canario que durante el último tercio del siglo XIX se dedicara a exportar tomate, que me lo digan, no porque no lo he encontrado. O sea, todos son ingleses. Y son nombres ingleses los que se pusieron de acuerdo, como ven ustedes ahí. También fue importante, fue fundamental la construcción del Puerto de la Luz. Sin el Puerto de la Luz posiblemente no se habían exportado tomates, a lo mejor otra cosa, pero tomates no. Pero es que aquellos barcos que pasaban por aquí cuando tenían que cargar carbón, cuando se construyó en 1883 y se terminó la primera fase en 1885, lo que hacían aquellos barcos es que pasaban por aquí y tenían espacios vacíos. Al tener espacios vacíos, los proponían, ¿qué podemos llevar? Y además eran fletes baratos. Encima, cuando se pusieron estaciones de carbón en el Puerto de la Luz, resulta que aquellos barcos que traían el carbón desde Gales, desde Nueva Gales, venían aquellos y regresaban vacíos a Inglaterra. Y entonces se preguntaron, bueno, pues si se regresan vacíos, por muy poco dinero pueden llevar algo. ¿Qué pueden llevar? Pues plátano, tomates, papas, lo que había aquí, ¿no? Pero se pensó en que ese podría ser uno de los productos que se podían enviar a Inglaterra. También la zona, el clima que tenía Canarias y la zona que estaba ahí en medio de lo que es el Atlántico Sur y el oeste africano. Resulta que en un momento determinado, una vez se adelanta el Puerto de la Luz, el puerto más importante entre África del Sur y Gran Bretaña era el puerto refugio de la Luz. O sea que fue fundamental en que se exportaran tomates desde aquí, desde Gran Canaria. Los impulsores ingleses, buscamos nombres ingleses. El primero que llevó tomates a Inglaterra, mucha gente dice que fue Mr. Bligh, no sé qué. Hombre, mis modestas investigaciones me llevan a decir que fue Swanston, el famoso Swanston, descendiente de Diego Swanston, que buscando un periódico me encuentro con no lo ven, pero en fin, se lo imaginan, de que se trata el periódico El Liberal, y en una carta escrita el 27 de febrero de 1885 por Swanston desde Inglaterra, dice bien claro que había que mandar los tomates de una manera distinta para que no se estropearan en el camino. El problema que se encontró en principio Canarias para cultivar tomate es que aunque el tomate no necesita ni buenas tierras ni un clima muy preciso, pero sí necesita mucha agua. Pero en Canarias, sobre todo aquí en Gran Canaria, agua no tenemos mucha, ¿no? Es que tenemos muy poca, y sobre todo para cuando se plantan plátanos y tomates, pues no hay mucha agua como para llenar ese vacío. Lo que ocurre es que pronto se dieron cuenta de que el tomate aguantaba el agua picada, el agua un poco salobre, el agua que tiene hasta 3, 4, 5 gramos de sal. Entonces esa agua pues empezó a sacarse pues con esos molinos que ven ustedes de viento, con unos pozos de 30 a 40 metros cercanos a la playa, y que el agua, claro, estaba picada, como le decían los antiguos canarios. Entonces se sustituyó la falta de agua haciendo muchísimos pozos en el sureste y en toda la costa de Gran Canaria. Las primeras zonas de producción, de todas maneras, fueron donde había agua. Curiosamente hoy vemos que es solo la costa, pero en principio donde primero se produjo tomate fue en los barrancos. Y yo tengo la relación de barrancos y está hasta el barranco de Moya. En el barranco de Moya
el barranco de Agaete, digo, el de la aldea y demás, que ahí pues empezaron a plantar los primeros tomates. Llegaba el agua de las escorrentías y ahí se regaba. La construcción del puerto de la Luz, ya digo que fue fundamental, y los primeros agricultores ingleses se ponían de acuerdo, exportadores ingleses se ponían de acuerdo con los agricultores, con los sencillos agricultores, los que tenían una pequeña finquita, y les encargaban, por medio de un contrato que se hacía de antemano, que plantaran tomates, que los cultivaran, y ellos se comprometían a comprarlos. Estamos hablando desde la época de Mr. Bligh. Los que sucedieron hacían lo mismo. Mr. Lico, Fay, Mr. Pilcher, todos estos fueron exportadores, y los que le llevaban los tomates eran los agricultores. Normalmente estos primeros exportadores no se debieron portar mal con los agricultores, porque sí es verdad que en vez de unirse, ellos preferían llevarle los tomates a los distintos exportadores ingleses. En 1896 se une Fay, que será el nombre que recordarán muchas generaciones, con Hudson, para llevar los primeros tomates a Inglaterra. Luego, otros exportadores como Mr. Lico, que recordarán ustedes, como Wolfson de Tenerife y demás, se unieron con Fay, y ellos tuvieron que salirse porque los que tenían el capital eran los nuevos. Sin embargo, el nombre de la sociedad, incluso cuando se une a la compañía Elder, que fue en 1901, continuó hasta hace poco, porque ustedes van a la aldea y ven un almacén que dice Fay por fuera, y hasta hace poco en vecindario había otro almacén que lo decía. El nombre de Fay ha sido en el tema del tomate importantísimo, ¿no? Los mercados receptores, lo que sí, la casa Fay, lo que sí es verdad, es que los agricultores a la casa Fay le llamaban simplemente la casa. Vamos a llevar los tomates a la casa. Luego, los nuevos exportadores como Mr. Pitcher, Mr. Dunn y demás, siguieron siendo la casa. Los mercados, el primero de los mercados que recibió tomate fue Liverpool. ¿Y por qué Liverpool? Porque en aquel periódico que ustedes no ven, del Liberal, lo dice bien claro. En 1885 no se podía llevar fruta a Londres porque no habían llegado a un acuerdo. Sin embargo, Fay consiguió que a partir de 1888 ya los grandes exportadores, el más importante de todos, Mr. Wolfson, empezara a llevar cantidades importantes de tomate a Inglaterra. La evolución de la exportación fue de luces y sombras. Hay un periodo de ensayo, asentamiento y luego crisis en la guerra del 14. Luego se organizan y se funda la Asociación Patronal de Exportadores, se funda el SOIBRE y demás, y los empresarios se unen de alguna manera para formar organizaciones como el SOIBRE o como las comisiones de exportadores.